Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Yo voy a estar con vosotros todo el mes de agosto. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla. Si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción, contándome lo que sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Virgo, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que siente tu persona por ti, qué intenciones tiene. Algunos estáis en una relación a distancia, otros tenéis contacto cero, tenéis algún alma, llama gemela, un primer amor, una persona a la que amáis desde hace muchísimos años. Eso significa que tú tienes un propósito en este mundo si estás viendo lecturas, porque Dios y vuestros guías estoy segura que os están dando muchas señales. Vamos a descubrirlo todo. Y recordad que esta baraja es muy adivinatoria, está canalizada con la energía de mis guías para deciros la verdad. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre esta persona y tú, a quién vais a conocer, porque puede ser un nuevo comienzo para vosotros, a alguien que esté en internet, que también trabaje contigo, que conozcas a través de algunos amigos, saliendo de fiesta o hasta la misma calle. Podemos conocer a una persona especial. Lo sabremos todo. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Sacaré unas iniciales para vosotros y quiero que depositéis vuestra energía de amor, de esa persona que amáis tanto o deseáis conocer a alguien, porque los sueños empiezan a manifestarse cuando nosotros lo creemos. Virgo, ¿quién es esta persona que está pensando en ti, que te sueña? Puede ser un pretendiente, un gran amigo o amiga, un romance incipiente. Virgo, esta persona para ti, estas iniciales. La D, mis dedos y los tuyos se entrelazan con anillos. Algunos os casasteis con esta persona. Te amo, tengo fe en nuestra relación, matrimonio. Y la W, quiero que me digáis en comentarios si corresponde a vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Virgo, puede ser un propósito de vida, una secuencia que veáis mucho, como el 11-11, el 2-2, fechas de cumpleaños, agendas. Virgo, este número va a ser esta semana el 0. Es un número estupendo, amigos, porque el 0 es el número de Dios, no representa jamás un inicio o un final, si lo entendemos bien desde este punto de vista, porque los ciclos son siempre eternos, pueden volver a repetirse. Las almas y llamas contenidas en este número 0 volvemos a encontrarnos en las siguientes vidas y podemos recordar nuestras vidas pasadas. El 0 me habla del loco, de Acuario, de Urano, del óvalo final del mundo con Capricornio y de nuevo con Acuario. Hay viajes para vosotros, hay una persona que se siente como un alma llama gemela, donde estás tú volviendo una y otra vez en este Uroboros o número 0. La materia os representa y la espiritualidad con el 0 también. Decidme si estáis viendo el 00 o alguna secuencia que lo contenga. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os quiero mucho, Virgo. Yo tengo familiares que son Virgo y voy a subir una serie de vídeos para conquistar, si vosotros tenéis a un hombre Virgo o a una mujer. Yo os voy a decir algunos tips. Espero que los veáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esta persona y qué va a ocurrir contigo, Virgo? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Virgo? La luna llena. Empezamos con la magia, con los sueños.
algunas veces con la oscuridad, con amores secretos, amantes, personas que estén en la distancia. La luna llena. Virgo, sabéis que cuando tengo esta carta vais a hacer rituales. Uno con luna llena y otro con luna nueva para sembrar una simiente. Esperáis una relación, queréis riqueza, porque vais a dirigiros al espíritu de la luna, a salir desde el agua, desde las profundidades del océano, para poder expresar a esta persona lo mucho que la amáis, porque no quiero que sea en secreto, bajo las lunas llenas, sino también a plena luz del sol, donde podáis estar con él o con ella. Y durante la luna llena encenderéis otra vela, que será blanca. Pondréis vuestro nombre desde arriba hasta abajo y una petición, y vosotros miraréis hasta los cielos y creeréis que ya lo tenéis. Así hacemos magia. Luna llena. Tenéis mucha energía femenina, podéis intuir qué está sucediendo en vuestra relación. Esta carta es Cáncer. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos? Perdonar, como si fuera una carta muy parecida al juicio final, porque hay redención, encuentros entre vosotros. En los atardeceres vamos a estar, amor, juntos tú y yo, y quiero que te apoyes sobre mí, a encender grandes hogueras. No quiero estar siempre con misterios o secretos contigo, sino que estemos a la luna y a la luz del sol, porque la luna también es una representación, parte de su luz viene de nuestro propio sol. Una persona que te ama desde hace mucho tiempo, Virgo, que tú has depositado muchas esperanzas en él o en ella y en estar juntos de nuevo. Hay perdones, una persona que quiere decirte que va a rectificar algo de sí mismo. La carta de perdonar. Aunque no te lo esté diciendo y esté oculto, tiene esta intención. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo? Exploración. Durante muchos momentos del día y la noche vosotros estáis bajo el agua, soñando con esta persona, pensando mucho en él o en ella. Quiero que entendáis que el océano, como en la carta de la luna, es inmenso y a muchas profundidades y muchos canales donde vosotros dos os podéis encontrar. Ahora es tiempo, Virgo, de que tú salgas desde este océano gigante y estés en un lugar con una persona que sea muy física para ti, no solamente soñando mutuamente. La carta de exploración. ¿Qué más, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo? Un as de espadas. Hay alguien que llega para decirte la verdad. Cuando tengo el as de espadas, amigos, una persona muy honesta. Necesita romper con algo de su vida con la carta de perdonar. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Compromiso, el as de pentáculos, 2 ases, 3 ases, amigos, porque mirad, pentáculos, bastos y espadas están para vosotros. Es vuestro 11-11, éxito. Voy a dejarla para vosotros porque, Virgo, sé lo disciplinado que eres en el trabajo. Algunos estáis desde vuestra propia casa trabajando, o aunque estéis en casa, seguís pensando en el trabajo. Sois unas personas muy confiables, tenéis grandes compañeros de trabajo, siempre escuchan vuestras opiniones. Y quiero que miréis lo que estáis haciendo. A través de los ordenadores trabajáis mucho, pero también estáis esperando noticias de esta persona con el as de espadas. Con esta carta que representa los pentáculos vais a tener muchas ganancias materiales. Seguid haciendo lo mismo y sobre todo con tantos ases que han salido para vosotros. As de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Amor, quiero que te mantengas tranquila o tranquilo desde tus propias habitaciones, porque yo voy a llegar para estar contigo, para explicarte algo, para pedirte perdón con toda la justicia que tú te mereces y el as de espadas. Hay un desenlace y un comienzo de esta relación. Con el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, saca tu inspiración, Virgo, hasta para completar algunos negocios, inversiones y trabajos, viajes. Date un capricho con el as de pentáculos, porque es hora de que tú vivas este momento esplendoroso que tienes con tantos ases. Nuevos comienzos para vosotros con el as de pentáculos, la tierra, materializar la relación. Tauro, Virgo y Capricornio, os habéis soñado vosotros dos juntos en un palio nupcial, casándoos,
teniendo una relación muy hermosa y que esta persona te pida la mano o se comprometa contigo. Vais a empezar una relación que es honesta, fiel, muy aventurera con el as de bastos. Posiblemente algunos tengáis que hacer viajes o esta persona los haga con este as y podemos desarrollar y crear nuestro propio linaje amor con los bastos y con los troncos de la tierra que también se encuentran en este as de pentáculos con flores y velas. Haced los rituales. Virgo, voy a colocar todos los signos de fuego, la tierra en el as de pentáculos y el as de espadas, todos los signos de aire. Necesitáis más que nunca tener una relación material con esta persona. No solamente queréis pensar en él o en ella con la carta de la luna llena, exploración o estando en secreto. Es hora de que la verdad salga a la luz, de que expreséis, de que digáis y que esta persona te diga lo que quiere contigo muy claramente. Estás buscando esto, Virgo. ¿Qué más te quiere confesar esta persona o qué tiene que decirte, Virgo? ¿Qué es lo que esta persona necesita confesarle a Virgo? ¿Qué es lo que siente por ti? ¿Y qué quiero confesaros esta noche, Virgo? ¿Qué es lo que esta persona... Ego, 5 de bastos. Sus propios miedos tiene que abandonar con el as de espadas. Encrucijada, la carta de los enamorados, amigos. Transformación, una carta muy hermosa y las almas y llamas gemelas. Voy a dejar estas cartas porque estoy hablando del miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Escuchadme, Ego, Bastos y Leo. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. El orgullo es la tapadera del miedo de que no pueda avanzar contigo, tú le digas que no. Te he escrito algunas veces y luego borra esos mensajes. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Algunos os habéis conocido en algunos lugares y esta persona tuvo que irse a otro lugar o a otro país a trabajar. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. Quiere estar contigo físicamente y a ti te importa mucho. Transformación, la carta de la muerte, arcano mayor número 13, muy importante, con Escorpio, Plutón. Tu persona si ha estado separado de ti por un tiempo, con la carta de perdonar. Si sois una pareja, tú has hecho profundos cambios y hasta en tu trabajo, negocios, te gusta remodelarlo todo con la carta de éxito. Estoy impresionado por lo que yo estoy viendo. Veo más hombres y mujeres dispuestos a tener una relación contigo. Siente un impulso y esos miedos que afloran cuando cree que tú estás con más personas y el miedo que tiene. Almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor. Y esta es la primera señal de que somos almas y llamas gemelas, la carta de la muerte, porque es imposible que conozcáis a una alma o una llama gemela y no haya cambios en vuestra vida. Sigáis con el mismo trabajo, no cambiéis vuestra personalidad o rectifiquéis vuestros errores. Hay cambios físicos en la carta de la muerte, se inician nuevas etapas. Esta persona viene para volver todo del revés. Eso es lo que hace para que tú mejores, Virgo. Y tú has hecho lo mismo con esta persona. Mirad qué cartas tan hermosas. Encrucijada, la carta de los enamorados, almas y llamas. Voy a deciros algo, Virgo. Para que lo entendáis, las llamas gemelas solamente es una. Y es una situación romántica. No hay otra en el mundo. Pero cuando nosotros dos estamos juntos, trabajando y como pareja, también se convierte en un alma gemela, como la carta de los enamorados, arcano mayor número 6, con Géminis, y siempre presente el arcángel San Rafael. Además de los rituales, vais a pedirle a él o decirle que gracias por esta unión divina. Te quiero, pero debo de tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Te dice tu persona, vosotros vais a estar unidos y todos los cambios, lo que te ha empujado a hacer esta persona han sido por tu bien y hasta ha habido noches oscuras, muchísimas de ellas, Virgo, pero eso no significa que tú no tengas la claridad de las espadas y puedas salir por ti mismo. Voy a colocar Géminis en esta carta de los enamorados, la muerte, Escorpio, 5 de bastos, Leo. Puede que hayáis tenido ambos relaciones paralelas o él o ella estuvieran casados y te haya visto alguna vez, Virgo, con otra persona y eso le ha causado demasiado miedo, se ha sentido inseguro.
Voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más, Virgo, para ti. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Virgo? Virgo, son muchas cartas. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Esta deseaba salir, amigos. El 4 de bastos, el 0, muchos ases para vosotros, almas y llamas gemelas, la carta de los enamorados. Aquí hay una boda y mucha sensualidad. ¿Tú has experimentado hasta con juguetes alguna vez, Virgo, o tu persona? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Una carta más para vosotros. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? ¿Qué más nos dice tu persona? El 8 de copas, mirad, el 10 de pentáculos. Voy a dejar estas cartas, amigos, porque son para vosotros. Qué hermosa aventura e historia me están contando de esta persona que va a regresar contigo o que vas a conocer y que vas a salvar y rescatar, porque tú, Virgo, eres el partícipe más grande de esta relación con el 10 de pentáculos y el 4 de bastos. Mirad, el 8 de copas. Una persona con Piscis. ¿Qué ocurrió, Virgo, en esta relación? ¿Teníais una gran historia de amor? Porque aquí están las copas, representando que había muchos sentimientos entre vosotros y de repente tu persona huyó, se fue a otro lugar, pudo estar con otras personas y tú te quedaste pensando, Virgo, ¿por qué te vas? Tú veías su imagen, has pensado mucho en él o en ella y te quedaste corriendo detrás de esta persona durante mucho tiempo. Quiero, Virgo, que regreses a casa, a esta, puede ser un camping, y que te sientes, que esperes a la persona que tú amas, porque va a regresar con el 8 de copas. Había algo que esta persona necesitaba hacer por su cuenta y por eso tiene que tomar decisiones que sean muy importantes con la carta de los enamorados. Esa decisión de cambiar hasta... Siento que su carácter, con sus inseguridades, los miedos, el ego, dejarlo atrás y también pudiera ser alguien más. Necesito regresar para comerme contigo esta hermosa tarta, un café, un té, que nos alimentemos. Tú lo preparaste todo para esta persona, tenías muchos planes, ¿le has cocinado alguna vez o quisieras hacerlo con estas copas de amor? 8 de copas, Piscis, 4 de bastos, la inmensidad de nuestro amor y hasta de nuestra lujuria, amigos, porque en esta carta cambia algo en concepto. Es Aries, el 4 de bastos, representa sobre todo a las llamas gemelas. Y nosotros, amor, y yo como te veo, eres tú mi Venus en el tiempo. Mirad, el planeta Venus, y voy a mostrarlo así porque en esta carta está Venus, Júpiter y Aries. Tu persona te ve como la alma, llama gemela más iluminada. Virgo, tienes el poder de salvar a la persona que tú amas y contigo estar en la tierra, porque la cruz no solamente significa o nos representa a Jesús, sino también la materia, el esfuerzo, y tú lo tienes todo, la valentía de hacer o de creer en esta relación para que vosotros dos estéis juntos. Una boda, mucha sensualidad, porque me habla de Aries, es el fuego, también la intuición. Podemos jugar amor con ciertos juguetes, poder extrapolar o sobrepasar nuestros límites. Yo no tengo miedo de hacer algo contigo. Tú vas a ayudar a esta persona a que encuentre su propia luz y sobre todo con el 10 de pentáculos tan hermoso. Amigos, piensa mucho en ti. Voy a colocar Aries y también significa una boda, un matrimonio. Cuando vosotros ya estéis con esta persona, podáis hacer un plan, disfrutar con el 4 de bastos donde hay comida, bebida, muchos participantes, amigos, en un palio nupcial como en el as de pentáculos. Y si amor, y si regresamos los dos juntos a comer en este camping de nuevo en el 4 de bastos. Ahora sí, otra etapa se abre para ti, Virgo. 10 de pentáculos. Imaginad, Virgo, muchas cartas en el tarot y la que ha saltado para vosotros, la que está aquí presente, es el 10 de pentáculos y yo lo pongo aquí porque es Virgo, pero esta representación es muy diferente a la original. Es cierto que hay mucho poder, una gran dinastía, puede ser de tu familia, de esta persona, hay mucho crecimiento, abundancia material entre vosotros todos, alguien que puede tener mucha riqueza, como el dios Poseidón, que lo tiene todo, amigos.
tuvo algunas mujeres, muchos hijos, pueden ser sirenas, tritones, y mirad lo que ocurre en estas aguas. ¿Recordáis la luna llena, cómo comenzábamos la lectura? Porque tú, Virgo, eres una sirena. Quizá te encanten estos cuentos, la mitología. Había un hombre una vez que cayó de un barco, como el cuento de la sirenita. Ha expuesto aquí esta artista. Y este hombre creía que iba a morir, pero ella le salvó y se convirtió en un tritón. Y vosotros dos volvisteis al fondo de los océanos. A ti, Virgo, te encanta el océano, los arrecifes. Puede ser navegar y estar aquí oculto a veces, porque el agua nos hace sentir y renacer. Es una purificación espiritual. Poseidón os está viendo y tienes que hacer esto por esta persona y por ti mismo, porque cuando tú rescatas, das y cumples en el mundo de la materia, también alcanzas la espiritualidad, transformándoos en un alma muy bella para vivir para siempre, eternamente juntos, como el número 0. Amigos, Poseidón tiene a su alcance, vosotros veis que es una estatua como si fuera de piedra, una mujer a la que amó mucho. Tuvo varias y yo siento que ella fue Clito. Clito fue una mujer terrestre donde él se enamoró, se casó con ella y la protegió de todos, amigos. Imaginad, las historias de amor pueden volver a renacer una y otra vez, y esta es la vuestra. Ya hay estrellas de mar, que son invertebrados marinos, tienen 5 puntas, igual que los pentáculos, como el as de pentáculos. Eso significa que vais a tener mucha suerte, bendiciones a lo largo de vuestra vida, con todo lo que hagáis. Mirad los peces. También en algunos momentos quiero que observéis la naturaleza y cómo puede detenerse el tiempo cuando estamos bajo el agua. Algunas veces saldrás, Virgo, porque no nos podemos quedar siempre en la ciudad de la Atlántida. Es necesario pisar tierra. ¡Qué hermoso! Una historia de amor muy grande con el número 0. Y Virgo, vosotros, que lo voy a dejar aquí, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial para vosotros y que deseáis. Corréis tras ella, vuelve conmigo, amor. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Me ha encantado el 4 de bastos y el 10 de pentáculos. ¿Qué más podríamos pedir, Virgo? No sueñes despierto, sino cúmplelos materializándolo. Gracias y nos veremos en las siguientes lecturas. Bendiciones y besos para todos. Ahí estáis vosotros como pareja. Aunque pase el tiempo, nunca podremos borrar lo que somos. Hay un influjo muy importante de esta persona, yo siento como una energía masculina muy grande que tira de ti, también te ayuda en tu plano físico, más económico, material. Puede ser que esta persona sí tenga muchos amigos o amigas, contactos sociales, compañeros de trabajo. Es alguien muy importante con el 10 de pentáculos. Mirad, si podéis, hasta tened de frente en vuestra televisión o en un móvil un documental del mar. Es que os va a ayudar muchísimo, es para vosotros, Virgo, os lo digo como consejo. Gracias y nos vemos en la siguiente lectura.